Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, a todos los directores del curso de médico especialista de la SAO UBA. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, y hoy me toca hablar un poquito de las oftalmoplegias supranucleares, que capaz es un poquito más raro de ver como oftalmólogos en la práctica habitual, como bien le habló la doctora María Eugenia Mayorga. Es más frecuente ver parálisis aisladas del tercero, del sexto, el cuarto par, causas por miopatías o miastenia gravis, y en este caso, esta clase me toca hablar de parálisis supranucleares, ¿sí? En este caso lo que vamos a hablar, y quiero que se lleven por lo menos el conocimiento de lo que es una parálisis de la mirada conjugada, lo que es una oftalmoplegia internuclear y síndrome de 1,5. Sobre todo que lo sospechen en un tipo de paciente. Puede ser que en su práctica diaria no sea tan habitual, pero en un hospital general probablemente puedan hacerle una interconsulta, por ejemplo, pacientes politraumatizados o pacientes con patología desmielinizante, y lo tienen que tener en su, por lo menos, cabeza para poder diagnosticarlo. Entonces, los objetivos de esta clase son reconocer el cuadro clínico de una parálisis supranuclear, por discernir que no todo es una parálisis del tercer, cuarto o sexto par aislada, y por lo supuesto de esta manera poder sospecharlo y poder diagnosticarlo. Bien, una lesión internuclear o supranuclear son aquellos trastornos motores oculares causados por un daño a partes del cerebro proximal, ya sean los núcleos motores, que incluyen las vías que controlan el movimiento ocular. Entonces, hay tres, digamos, estructuras que quiero que tengan en cuenta: lo que es el tallo medular, con la médula, puente y cerebro medio, cerebelo y hemisferios, que incluyen el tálamo, ganglio de la base y hemisferios cerebrales. Quiero, a ver, ahí está, repasar 2 o 3 conceptos básicos que me parecen importantes para poder después tener en cuenta y explicar la fisiopatología de lo que vamos a hablar. Hay diferentes áreas cerebrales que son las encargadas de generar los movimientos oculares. Estas diferentes estructuras anatómicas, cuya función ayudan a sentar estas bases para analizar los movimientos conjugados y coordinados de la mirada. De todas ellas, la que me interesa que hoy por lo menos se lleven a casa es del fascículo longitudinal medial, que es la principal vía de transmisión de señal dentro del tronco del encéfalo y la principal conexión entre el sexto y el tercer par craneal. Como regla general, quiero que recuerden que el mesencéfalo se ocupa de los movimientos oculares verticales y la protuberancia de los movimientos horizontales. El control de los movimientos horizontales de la mirada, yo quiero que se lleven acá por lo menos lo que es el núcleo del sexto par, que es conocido como el centro horizontal de la mirada, y tiene interneuronas, como ustedes ven acá, si me ven el cursor, que se van a conectar con el núcleo del tercer par contralateral, y esta conexión justamente es a través del fascículo longitudinal medial. ¿Está bien? La activación, por ejemplo, del núcleo del sexto par derecho nos va a permitir a nosotros generar la activación del recto lateral del ojo derecho, pero también permitirnos a través del fascículo longitudinal medial activar al núcleo del tercer par e inervar al recto medial del ojo contralateral. En este caso, si nosotros activamos el complejo nuclear del sexto par, vamos a poder activar la mirada conjugada, en este caso hacia la derecha. En el caso de la formación reticular paramediana pontina, que es otra estructura importante, está más que nada relacionada a los movimientos sacádicos. Y los núcleos vestibulares también lo que envían es vías excitatorias y inhibitorias para que justamente estabilizar de esa manera la mirada conjugada. Vamos a hablar de las anormalidades en los movimientos horizontales de la mirada. Y para eso lo primero que le voy a hablar es de la parálisis de la mirada horizontal. La lesión en la protuberancia es la ubicación más frecuente para el déficit de la mirada horizontal.
Si la lesión se da en el núcleo del sexto par, vamos a tener una pérdida de los movimientos oculares conjugados ipsilaterales. Como les acabo de mostrar, les voy a volver a mostrar para poder repasarlos. Fíjense este paciente. Tiene una parálisis de la mirada, ¿sí? En este caso conservada hacia el lado derecho, esto es en posición primaria, pero cuando quiere mirar hacia la izquierda, el paciente no puede realizarlo, ¿sí? Tiene totalmente paralizada su mirada conjugada hacia la izquierda. Esto puede darse, por ejemplo, en este caso, como hay una lesión a nivel protuberancial, y fíjense esto, en este caso, si tenemos una lesión del núcleo del sexto par, como les expliqué previamente, vamos a tener, en este caso, del núcleo del lado derecho, vamos a tener totalmente paralizado al recto lateral del ojo ipsilateral, que es el lado derecho, pero también va a estar comprometido el fascículo longitudinal medial, por lo tanto este paciente tampoco va a poder contraer el recto medial del ojo contralateral. Por lo tanto, una lesión, como les expliqué, del núcleo del sexto par, tiene totalmente paralizada, en este caso, si es una lesión del núcleo derecho, vamos a tener paralizada la mirada conjugada hacia la derecha. Si hay una lesión en la formación reticular paramediana pontina, generalmente tenemos pérdida de todos los movimientos oculares horizontales, ipsilaterales, como le dije, sobre todo los sacádicos, los reflejos vestíbulo-oculares y los de seguimiento están conservados en una lesión en la formación reticular paramediana pontina. ¿Cuáles son las causas generalmente que pueden llevar a cabo esta parálisis de la mirada conjugada? Por supuesto, todas aquellas que generen lesiones de la protuberancia. Puede ser un infarto, por ejemplo, el síndrome de la arteria cerebelosa anterior, puede generarse por una hemorragia en malformaciones vasculares. La esclerosis múltiple, ¿sí? Eso quiero que lo tengan en cuenta, es una patología que se puede dar en pacientes jóvenes y puede darnos este tipo de cuadro. Puede ser un tumor, un glioma, una metástasis, abscesos, el caso de una mielinitis pontina central, en una encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina y enfermedades congénitas como síndrome bilateral de Duane o Moebius. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta y que se lleven a casa hoy es la oftalmoplejía internuclear. Y esto, cuando decimos oftalmoplejía internuclear, hablamos de la lesión del fascículo longitudinal medial. Es un cuadro clínico que está caracterizado por un déficit ipsilateral de la aducción, un nixtagmus en el ojo contralateral, un skew deviation y una convergencia que está conservada, ¿sí? La convergencia, me pueden preguntar, generalmente cuando hoy está en la clase que la hemos dado de manera presencial, me dicen, ¿por qué está conservada? Porque justamente está conservado, la lesión es por debajo del núcleo del tercer par, y el tercer par sigue inervando y puede inervar a ambos rectos mediales, y por eso la convergencia está conservada. Quiero mostrarles, en este caso, fíjense esta paciente tiene su mirada hacia el lado derecho, está conservada, tanto la aducción, la abducción como la aducción, pero fíjense cuando mira hacia la izquierda, esta paciente no puede aducir, en este caso, su ojo derecho, por lo tanto, decimos que estamos en presencia de una oftalmoplejía internuclear derecha. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay una lesión del fascículo longitudinal derecho y se va a nombrar por el ojo que no puede ser aducido. Fíjense en este caso nosotros tenemos una lesión del fascículo longitudinal medial del lado derecho, por lo tanto tenemos un INO o una oftalmología internuclear derecha. En este caso, este paciente que va a realizar, va a poder movilizar, digamos, o de alguna manera inervar al recto lateral del ojo izquierdo, va a poder llevar la mirada, pero cuando quiere aducir, en este caso, la mirada hacia la izquierda, este paciente no va a poder mover su ojito hacia el lado izquierdo porque le va a faltar justamente la, digamos, contracción del músculo recto medial.
La lesión del fascículo longitudinal medial, yo quiero que les puedo decir que generalmente las veces que lo he visto o han sido por pacientes que me han consultado desde neurología por enfermedad desmielinizante, o en este caso le quiero mostrar un video. Este es un paciente que yo soy de Luján, tengo mi consultorio y en la clínica donde opero me llamaron por un paciente politraumatizado, tiene 35 años de edad, tuvo un accidente automovilístico, pensaban que tenía una parálisis del tercer par y cuando me llaman quiero que vean, fíjense cómo se ve el movimiento. Hacia su derecha pueden mirar perfectamente y fíjense que a su izquierda este paciente no puede aducir su ojo derecho y quiero que vuelvan a ver su ojo izquierdo que tiene un nistagmus, como les dije, bien característico de este cuadro. Fíjense, ahí se ve muy bien cómo no puede aducir y además tiene el nistagmus en resorte en el ojo contralateral. Este paciente tenía una lesión del fascículo longitudinal medial. ¿Está bien? De que, si lo tenemos que calificar, es una lesión del fascículo longitudinal derecho porque no podía justamente aducir su ojo derecho. La oftalmología internuclear bilateral es un déficit de la aducción de ambos ojos, se genera un nistagmus en la abducción de ambos ojos, no hay déficit de convergencia tampoco, hay un nistagmus vertical evocado por la mirada, y generalmente se debe a la interrupción de los órdenes vestibulares de seguimiento vertical y mantenimiento de la mirada vertical que asciende desde los núcleos vestibulares a través del fascículo longitudinal medial, se debe este nistagmus. Ahora, se puede cursar también con una exodesviación de gran ángulo, ¿sí? Llamado síndrome de Webino, y les quiero mostrar un caso para que les quede claro. Esta paciente nos consultó, en realidad, mi madre y a mí, que es la doctora Arana, con quien trabajo. En el 2010 nos consultó por una amaurosis fugax. Ella la vio por primera vez, le pidió todo el screening vascular, la verdad que le dio muy bien, le había incluso pedido una angioresonancia, también el ecografo del cuello, el ecocardiograma, dio todo bien. En el 2012 vuelve, los estudios se había realizado en el 2010 los estudios vasculares, pero no se había realizado la resonancia. En el 2012 nos vuelve a consultar por una diplopía horizontal, el cual resuelve sin, digamos, ninguna intervención. Le solicitamos la resonancia, tampoco se la hace, y en el 2018 nos vuelve a consultar ya con este cuadro, fíjense, con una exodesviación de gran amplitud, y si ustedes observan, quiero que miren la paciente cuando se le digamos, solicita que mire a su derecha, tiene una limitación en la aducción de este ojo y cuando también tiene una limitación de la aducción en el otro ojo, con ambos se puede observar nistagmus bilateral en la mirada a la abducción. Esta paciente en esta ocasión, por suerte, nos hace caso, se realiza la resonancia y lo que podemos observar son lesiones hiperintensas de sustancia blanca en las astas posteriores, periventricular y en tronco encefálico. Esta paciente, a su vez, en el examen físico tenía 10 décimas, tenía papilas con bordes netos, rosados, tenía un campo visual que no llamaba mucha atención, salvo algunos, digamos, defectos difusos, pero no era característico de nada. Por supuesto, esta paciente la pusimos en tratamiento con pulsoterapia. A su vez le pedimos una punción lumbar en donde nos dio bandas oligoclonales positivos. La paciente, después de la quinta pulso, la verdad que recuperó, dejó de tener su diplopía, su posición de la mirada prácticamente era normal, estaba muy contenta, por supuesto, y quiero que veamos las causas. Las causas de una INO, si una oftalmología internuclear uni o bilateral, pueden ser esclerosis múltiple, infarto lacunar, hemorragia, fíjese que se repiten generalmente tumor, absceso, mielinosis espontina, pero el hallazgo
y eso es lo que quiero que tengan en cuenta, de una INO bilateral, de una oftalmología internuclear bilateral, es clásico de un paciente con una esclerosis múltiple. Por lo tanto, siempre que estén en presencia de estos cuadros que no les cierra, pidan una resonancia magnética de cerebro y órbita con técnica de nervio óptico, que supresión grasa con y sin gadolinio, para descartar que estemos en presencia de una enfermedad desmielinizante. Por último, les quiero hablar del síndrome de 1,5. El síndrome de 1,5 son aquellas lesiones que involucran tanto la lesión del sexto como el fascículo longitudinal medial. El 1 es la parálisis de la mirada conjugada ipsilateral. Fíjense, como habíamos visto previamente, este paciente no puede mirar directamente a su derecha, tiene una lesión del sexto par, pero el medio es la oftalmoplejía internuclear ipsilateral. Y van a ver que tiene una limitación de la aducción del ojo contralateral. Lo único que tiene conservado este paciente es la abducción de un solo ojo. Lo voy a poner acá para que ustedes puedan analizarlo de esta manera. Fíjense, este paciente, ¿sí?, tiene una lesión del núcleo del sexto par del lado derecho. Por lo tanto, este paciente tiene paralizada su mirada hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque no puede contraer el recto lateral ipsilateral y tampoco puede contraer el recto medial contralateral. ¿Está bien? Porque tiene lesionado el fascículo longitudinal medial, pero también tiene el fascículo longitudinal ipsilateral. Por lo tanto, no va a poder contraer el recto medial del mismo lado donde tiene la lesión. Por lo tanto, el único movimiento que puede hacer en un síndrome 1,5 es la abducción del ojo contralateral. De esa manera van a poder diagnosticar este paciente. Y las causas, fíjense que se repiten. Tienen que sospechar una esclerosis múltiple, algún infarto, hemorragias por malformaciones vasculares, tumores, abscesos, mielinolisis pontina. Y la perla es que la causa más frecuente en jóvenes del síndrome 1,5 es la esclerosis múltiple. En el caso de ancianos, descarten algún infarto. La miastenia, recuerden que puede imitar tanto una INO, un síndrome de 1,5, les puede hasta incluso alguna paresia o parálisis de cualquiera de los cuadros aislados del tercer, cuarto y sexto par. Por eso siempre la tienen que sospechar y la tienen que descartar. Este es un cuadro un poquito, no quiero que los confunda, simplemente a veces nos pasa de que nos piden hacer una interconsulta con un paciente que está en alguna cama o no nos puede colaborar. Por lo tanto, la maniobra de la cabeza de muñeca nos puede ayudar en el caso para poder localizar la lesión. En el caso, si revierte la maniobra, sabemos que estamos en una lesión más supranuclear. En el caso que no revierta, vamos a estar más en presencia de una lesión pontina. Independientemente de ambas causas o ambas localizaciones que podamos sospechar, siempre tenemos que pedir una neuroimagen. En el caso de tener una lesión estructural ausente, bueno, podemos considerar un desorden de carácter convulsivo, pedir un electroencefalograma, descartar drogas, déficit de vitamina B12, y en el caso siempre tener en cuenta la gran simuladora que es la miastenia, y también podemos estar en presencia de un síndrome de 1,5 o de Webino. En ese caso, también el pseudo INO, nosotros le decimos, es el paciente que tiene una miastenia y puede llegar a enmascarar este cuadro. Y si no, siempre recuerden pedir la neuroimagen en ambos casos de la misma manera. Siempre pídanla con y sin gadolinio, y pídanla también, recuerden, con supresión grasa para ver bien el nervio óptico y descartar si estamos en presencia de una lesión tumoral o una lesión desmielinizante. Les quiero agradecer a todos por la invitación y por haberme escuchado.